alumnos y público televidente. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de matemáticas a través del programa Educando TV. Les recuerdo, soy la maestra Delphi y los estaré acompañando durante esta sesión. El tema que vamos a abordar son las funciones trigonométricas, que es parte de trigonometría. Pero antes de eso, vamos a poner un acertijo matemático. Al final de la clase, ustedes me darán la respuesta y yo también les daré la respuesta para ver, si ustedes, la respuesta que encontraron ustedes es la adecuada. Hay un número que muy valiente se creía, pero al quitarle su cinturón, todo su valor perdía. ¿Cuál era? Ustedes lo van a pensar durante el transcurso de la clase y ya al final vamos a dar la respuesta. Vamos a iniciar con nuestra clase, funciones trigonométricas. Antes de empezar a definir las funciones trigonométricas, me es muy importante definir el término trigonometría, porque lo que vamos a ver ya corresponde a la rama de la trigonometría. Recordemos que matemáticas tiene diferentes ramas, ¿sí? Y ahora, en esta ocasión, vamos a ver lo que es trigonometría. Trigonometría es la rama de la matemática cuyo objeto de estudio son las relaciones entre los lados y los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Ese es el concepto de trigonometría. Y me parece muy importante que ustedes lo sepan, lo tengan en su mente, para que después cuando les hagan preguntas, ya sea en su escuela o cualquier persona que les llegue a preguntar, ¿para ti qué es trigonometría? Ustedes ya van a saber responder. Bueno, vamos a iniciar ahora sí con las funciones trigonométricas. Aquí en esta imagen tenemos un triángulo rectángulo. Si ustedes se dan cuenta, está un triángulo rectángulo. Tenemos marcado el ángulo A, ¿sí? Ese triángulo rectángulo tiene tres ángulos: ángulo A, ángulo B y ángulo C. Pero en este momento vamos a definir las funciones trigonométricas en base o con base en el triángulo A. Vamos a definirlo. Las funciones trigonométricas son 6. ¿Sí? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Esas son las 6 funciones trigonométricas, las directas. Vamos a definirlo. Si se dan cuenta, tenemos el triángulo rectángulo, tenemos el ángulo A. Lo vamos a definir en base al ángulo A. El seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Tenemos el triángulo rectángulo. La letra A minúscula, ¿sí?, nos representa el cateto opuesto. La B minúscula, el cateto adyacente. Y la C minúscula, la hipotenusa. ¿Sí? Cateto opuesto, cateto adyacente y la C, hipotenusa. Es en base al teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ahora, para definir la función seno, ¿sí?, con base al ángulo A, se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Sí? La letra A. ¿Sí? A sobre C, cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos con el coseno. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente en ese triángulo rectángulo? La letra B. Y sería B sobre C. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿Sí? La letra A. ¿Y cuál es el cateto adyacente? La letra B. Entonces, tangente se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a definir la función cotangente. ¿Sí? Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ya saben ustedes
¿Qué letra representa el cateto adyacente y cuál es la letra que representa al cateto opuesto? Definimos la función secante. Secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Ya saben cuál es la letra que representa la hipotenusa y cuál es la letra que representa el cateto adyacente. La última función es la cosecante, ¿sí? Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿sí? Cosecante. Aquí tenemos, ¿sí?, la función cosecante, ¿sí? Cosecante. Aquí es cosecante, ¿sí? Función cosecante. Aquí se confundieron al elaborar el material, pero la función es cosecante. CSC representa la función cosecante igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Les aclaro, ¿sí?, que aquí nada más están las iniciales. No puse toda la letra completa, pero ya sabemos, ¿sí?, que C.O es cateto opuesto, H es la hipotenusa, C.A es cateto adyacente. Igual las funciones trigonométricas, ¿sí? No puse completo el nombre, nada más tenemos seno, coseno, tangente, así se abrevia la tangente, la cotangente, puras abreviaturas de las funciones trigonométricas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estas son las funciones trigonométricas directas, ¿sí? Lo definimos en base al ángulo A. ¿Está claro? ¿Están tomando nota? Yo siempre les he pedido que en mi clase de matemáticas ustedes vayan tomando nota para que no se les olvide. Y ya al término de la clase, cuando realicemos algún problema, alguna operación, ustedes lo puedan volver a hacer en su cuaderno, en hojas blancas, porque así van a practicar. Recordemos que matemáticas se aprende practicando y jugando con los números, con las letras, también con las figuras geométricas. En este caso, ahí estamos viendo un triángulo rectángulo. Bueno, ahora vamos a ver, ¿sí?, las funciones recíprocas, ¿sí? Las funciones recíprocas. Ponemos las funciones recíprocas, ¿sí? Las funciones recíprocas van a ser, ¿sí?, en base al triángulo rectángulo que estamos viendo ahí, ¿sí? En base al triángulo rectángulo. Aquí tenemos definidas las funciones trigonométricas en base al ángulo A y en base al ángulo B, ¿sí? Cuando nosotros definimos las funciones en base al ángulo B y al ángulo A, ¿sí?, aquí tenemos las funciones recíprocas, ¿sí? Nosotros en la calculadora, cuando nosotros estamos utilizando la calculadora, no sé si ustedes ya lo hicieron en clase, ¿sí?, piden calcular la función seno de 30 grados, coseno de 40 grados, ¿sí?, tangente de 15 grados. Pero ahí ya no puede salir la función cotangente, secante y cosecante. Entonces nosotros utilizamos ahí las funciones recíprocas, ¿sí? Aquí el recíproco de seno es la cosecante, ¿sí? Si a mí o si a ustedes les piden calcular cosecante de 30 grados, ¿sí?, pues en la calculadora no va a salir directo. Entonces van a tener que utilizar su recíproco, que es 1 sobre seno de 30 grados, ¿sí? Por eso deben de tener claro las funciones recíprocas. Aquí, en este cuadro que se muestra, ¿sí?, está la relación de las funciones. Seno con cosecante, ¿sí? Seno con cosecante. Su función recíproco de seno es la cosecante. Su función recíproco de coseno es la secante. Y su función recíproco de tangente es la cotangente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tenemos aquí las funciones recíprocas. Aquí también podemos ver que se está definiendo las funciones
para calcular el ángulo, las funciones en base al ángulo A y las funciones en base al ángulo B. Es cuestión de saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Si nosotros en base o con base en el ángulo A definimos o nos piden definir las funciones, queda de la siguiente forma. Seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Siempre A va a ser cateto opuesto y la C hipotenusa. Coseno de A, cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Tangente de A, cateto opuesto sobre cateto adyacente, A sobre B. Cotangente de A, cateto adyacente sobre cateto opuesto, B sobre A. Secante de A, ¿sí?, sería la hipotenusa sobre cateto adyacente, que es C sobre B. Y la cosecante de A, hipotenusa sobre cateto opuesto, C sobre A. ¿Sí? Ya definimos las funciones con base en el ángulo A. ¿Sí? Ahora, con base en el ángulo B, ¿sí?, quedaría de la siguiente forma. Seno de B, ¿sí?, cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto sería la B y la hipotenusa la C. Coseno de B, A sobre C, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de B, cateto opuesto sobre cateto adyacente, B sobre A. Cotangente de B, ¿sí?, cotangente de B sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿sí? Secante de B, hipotenusa sobre cateto adyacente, y cosecante de B, hipotenusa sobre cateto opuesto. Ya teniendo el triángulo rectángulo, ya es más fácil definir esas funciones, ¿sí? ¿Cómo quedan las funciones? Ahora, vamos a hacer un pequeño problema para que ustedes vean cómo se sacan las funciones trigonométricas, ¿sí?, cuando nos dan la medida de dos lados de un triángulo rectángulo. Vamos a verlo a continuación. El problema nos dice, dado el coseno del ángulo A 5 sobre 13, determina el resto de las funciones. Esto es en base o con base en este triángulo. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Vamos a definir, ¿sí?, las funciones trigonométricas en base al ángulo A, ¿sí? Y tenemos en base al ángulo A. Vamos con la primera función trigonométrica. Vamos a ponerlo aquí. Seno igual, coseno igual, seno, coseno, tangente, ¿sí?, cotangente, secante, ¿sí?, y cosecante. Aquí vamos a ponerla cosecante. Así se abrevia la cosecante, CSC. Ahora vamos a definir esas funciones en base o con base al ángulo A, ¿sí? Con base al ángulo A. Dice el problema, dado el coseno del ángulo A, 5 sobre 13, aquí ya nos están dando el coseno, ¿sí? Coseno 5 sobre 13, 5 sobre 13. Entonces aquí sería B sobre C. ¿Sí? B sobre C. B sobre C, ¿sí?, 5 sobre 13. B vale 5, ¿sí?, y C vale 13. Pero para poder definir estas funciones es necesario que calculemos el otro lado. Si se dan cuenta, nada más nos están dando el cateto adyacente y la hipotenusa. Ahora vamos a calcular el otro cateto. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada, ¿sí? Ya tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto adyacente y nos falta el cateto opuesto. Entonces ponemos, ¿sí?, para calcular A cuadrada es igual a
C cuadrada menos B cuadrada. A es igual a raíz cuadrada. Recordemos que el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Y tenemos A igual a raíz cuadrada de, ¿cuánto vale C? 13. Ponemos 13 al cuadrado menos, ¿cuánto vale B? 5. 5 al cuadrado. Y ya calculamos A igual a raíz de 13 al cuadrado. ¿Cuánto es 13 al cuadrado? 169. Menos 5 al cuadrado. ¿Cuánto es? 5 por 5, 25. Y queda A igual a raíz de 144. ¿Sí? Ahora vamos a calcular la raíz cuadrada de 144. ¿Cuánto es su raíz cuadrada de 144? 12. ¿Sí? Porque si multiplicamos 2 veces el número 12 nos tiene que dar 144. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale 12. Ya calculamos el valor de A. ¿Sí? A vale 12. Ya lo calculamos. Como ya tenemos las 3 medidas, vamos a definir las funciones trigonométricas. Seno, ¿sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces aquí sería A sobre C. ¿Sí? ¿Cuánto vale A? A vale 12. ¿Y cuánto vale C? C vale 13. Así quedaría definida la primera función. Seno 12 treceavos. Coseno ya lo tenemos porque nos lo plantea el problema. Coseno 5 sobre 13. Ahora tangente. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto es A. A sobre B. Entonces aquí quedaría como 12, ¿sí? Sobre, ¿cuánto vale B? 5. Ahora, cotangente. Cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Invertimos. B sobre A. ¿Cuánto vale B? 5. ¿Y cuánto vale A? 12. Ya tenemos definida la función cotangente. Ahora la secante. ¿Sí? La secante nos dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cuál es la hipotenusa? C sobre, ¿cuál es el cateto adyacente? B. ¿Sí? C sobre B. Esto es igual a 12 sobre, que diga 13 sobre, ¿cuánto vale B? 5. Ahora definimos la última función, que es la cosecante. La cosecante nos dice que es hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Cuál es la hipotenusa? La C. ¿Sí? ¿Cuál es el cateto opuesto? La A. ¿Sí? C sobre A. Entonces, ¿cuánto vale C? C vale 13. ¿Sí? 13. ¿Y cuánto vale A? A vale 12. ¿Sí? Ya definimos las funciones trigonométricas con base al ángulo A. ¿Sí se entendió? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Ustedes van a poder hacer otros problemas similares a estos? Claro que sí lo van a poder hacer. Cuando nos den la medida de 2 lados, ¿sí? Tenemos que calcular el otro lado. Forzosamente tenemos que calcular el otro lado, el otro cateto, ya sea el cateto o la hipotenusa del triángulo rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras. En sesiones anteriores, ¿sí? Nosotros vimos, ¿sí? Teorema de Pitágoras. ¿Y por qué lo vimos antes? Porque aquí lo íbamos a utilizar o lo estamos utilizando. Ustedes ya deben de saber, ¿sí? Ya deben de dominar bien el teorema de Pitágoras. Cómo calcular la hipotenusa cuando nos dan los dos catetos, cómo calcular el cateto opuesto cuando nos dan la hipotenusa y el cateto adyacente,
o cómo calcular el cateto adyacente cuando nos dan el valor de la hipotenusa y del cateto opuesto. Todo eso ustedes ya lo deben de saber. También, ¿sí?, literalmente, ¿sí? ¿Recuerdan cuál es el teorema de Pitágoras? ¿Qué nos dice? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus dos catetos, cateto opuesto y cateto adyacente. Por eso es muy importante también retomar o identificar la parte conceptual, el concepto, porque eso también a nosotros nos va a servir cuando ya nos planteen un problema, como este tipo de problema, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Padre de familia que nos está viendo, nos está sintonizando, a usted esto le puede servir para ayudar a sus hijos en sus tareas de trigonometría, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro? ¿Sí? Ahora ya saben cuáles son las funciones trigonométricas. Son 6 y llevan un orden, ¿sí? Se los voy a recordar, ¿sí? Vamos a repetirlo nuevamente: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí están las iniciales, ¿sí? ¿Cómo se abrevian? O sea, las abreviaturas de esas funciones trigonométricas, para que ustedes no se les olvide, ¿sí? Espero que no se les olvide nunca, espero que esto lo retengan, por eso se los estoy explicando paso por paso, claro, para que ustedes lo puedan retener y no se les olvide nunca. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, estudiantes, padres de familia? Esto es muy bonito, esto es trigonometría. También ya definimos lo que es trigonometría. Recordemos, ¿sí?, de que en matemáticas se divide en varias ramas. Trigonometría es una rama también de la matemática, ¿sí? Bueno, ahora, como ya vimos esta parte, ¿sí?, ya abordamos el tema, ya definimos las funciones trigonométricas en base a un triángulo rectángulo, ¿sí?, ya calculamos, ya hicimos un cálculo, ¿sí? Ahora vamos a ver cuál es la respuesta, ¿sí?, del acertijo matemático. ¿Recuerdan cuál fue el acertijo que yo les puse al principio de la clase? ¿Sí? Hay un número que muy valiente se creía, pero al quitarle el cinturón, todo su valor perdía. ¿Ya encontraron cuál es ese número? Espero que la respuesta que yo les pueda dar, ¿sí?, coincida con lo que ustedes ya encontraron, con lo que ustedes ya tienen en su cabecita, ¿sí? ¿Les doy la respuesta? ¿Quieren saber cuál es ese número? ¿Sí? Pues es el número 8. ¿Sí? El número 8. Si nosotros le quitamos el cinturón, ¿sí?, se vuelve 0 y ya no tiene valor. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Estos son los acertijos matemáticos. En las próximas clases vamos a ir también viendo los acertijos matemáticos. Espero que haya quedado claro la clase, que hayan comprendido, que hayan entendido. Me dio mucho gusto compartir mis conocimientos con ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.